Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre el párrafo 26 y 27 del documento final del Sínodo de la Sinodalidad que Francisco ha dado como ya un documento de la Iglesia. Eh, Vamos a ver, al parecer está creando ya, o más bien ya se va a crear una nueva liturgia, es decir, una nueva misa. Ahorita tenemos el Novus Ordus y tenemos el Vetus Ordus, la forma nueva y la forma antigua, como así vamos a decir, lo estableció o lo enmarcó el Papa Benedicto XVI en su momento. Sin embargo, ahora se van a crear más, sí, más misas, pero vamos a analizar esto. Gracias a quienes se han sumado al canal, gracias también a quienes han dado like y han emitido sus opiniones en los diferentes videos. Invito a todas las personas que no lo han hecho, se suscriban y de esta manera cada día seamos más. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sacta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Iniciamos. Bueno, el Sínodo de la Sinodalidad ha terminado en octubre, pero sigue mucho que analizar al respecto. El documento final ya es un documento oficial de la Iglesia. Me imagino que de la Iglesia Sinodal, no de la Iglesia Católica, pero vamos a entenderlo así. Se ha emitido, el Francisco no ha, ¿cómo decir? No ha dicho que va a emitir un nuevo documento magisterial como los otros papas lo hacían, sino así directamente, así como está, ya no va a haber una reflexión o tomar puntos importantes y a partir de ahí pues se hace el documento oficial. Ya no, todo el documento ya es oficial en sí. En esta parte quiero analizar dos números, 26 y 27, donde ya se establece que habrá una nueva misa, diferente de las que ya tenemos. Es decir, el Novus Ordus, la nueva forma, como así lo estableció, vamos a decir, lo dividió, o por decirlo así, Benedicto XVI, y el Vetus Ordus, o la forma antigua, o sea, la tradicional, en latín. Y el nuevo, pues, como lo conocemos cada quien en el idioma, en nuestro caso, pues español. Quiero compartirles más bien partes del documento, no todo, el 26 y el 27, que todavía hasta la fecha no es traducida al español o no la han sacado la versión, me imagino que están trabajando en ello, pero sí está en italiano y creo que en alemán. Pero pues hay medios para traducir las formas y para tratar de entender ya de qué se trata este documento y lo que contiene. En el número 26 dice la celebración de la Eucaristía, especialmente los domingos. O sea, si la celebra entre semana, no tanto. Pero si es entre los domingos, sí. Tiene toda la importancia. Dice, es la primera y fundamental forma en que se reúne el santo pueblo de Dios. En la celebración eucarística, la unidad de la iglesia es a la vez significada y producida. No sé qué quieran decir con eso. A ver qué decirles, qué quiere decir con producida y, y con significada. En este estado pleno de conciencia y participación activa de todos los fieles, en presencia de diferentes ministerios, en presencia del obispo o del presbítero, o sea, del sacerdote celebrante, la comunidad cristiana se hace visible en lo que crea una corresponsabilidad diferenciada de todos para la misión. Por esta razón, aquí les subrayo en amarillo, por esta razón, la iglesia, cuerpo de Cristo, o sea, ya no el cuerpo místico de Cristo, sino cuerpo de Cristo. Ya empiezan las diferencias. Aprende de la Eucaristía a articular unidad y pluralidad. ¿Qué significa esto de unidad y pluralidad?
Unidad de la iglesia y multiplicidad de asambleas eucarísticas. Ya nos dan una especie de introducción a lo que vendrá el número 27, que vamos a entender como que ya se va a crear una nueva liturgia, una nueva misa, aparte de estas dos que ya dije, el Vetus Ordos y el Nuevus Ordos. Unidad del misterio sacramental variada en tradiciones litúrgicas, unidad de celebración y diversidad de vocaciones y carismas y dioses ministerios. No quiere decir con dioses ministerios, pero sí unidad del misterio sacramental, variedad de tradiciones litúrgicas. Aquí hay que subrayar esta parte. ¿Por qué? Porque si algún padrecito por ahí se le ocurre, o un obispo, hacer una liturgia diferente, bueno, pues vamos a hacerla. Ya la hay ahorita. En los próximos videos voy a presentarle una liturgia que han hecho hasta ahorita, sí, con el emblema cristiano, los símbolos cristianos, la cruz, la misa, el templo, pero con todos los elementos paganos de donde son orígenes. Digo paganos porque no son cristianos. De cristianos no lo celebran, sino los símbolos. Dice, nada muestra más que la Eucaristía que la armonía creada por el Espíritu no es uniformidad y que todo don eclesial está destinado a la edificación común. Cada celebración de la Eucaristía es también expresión del deseo y llamado de la unidad de todos los bautizados que no están todavía que no están todavía, está lleno y visible. Aquí hay que decir, o sea, dice, la Eucaristía, te quiero subrayar y, y a ponerlo más en negritas, dice, cada celebración de la Eucaristía es también expresión del deseo y llamado a la unidad de todos los bautizados. O sea, la Eucaristía es una expresión de los bautizados, o sea, como que si nos juntamos 10, quiero pensar que están tomando el texto bíblico donde dice Jesús, donde 1, 2, 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces, la unidad de todos los bautizados en esta expresión, que si nos reunimos todos va a haber Eucaristía y si no nos reunimos todos, o la gran mayoría, no va a haber Eucaristía. No hay Eucaristía. Ya nos están introduciendo a un tipo de liturgia comunitaria. Cuando no sea posible la celebración dominical de la Eucaristía, o sea, porque no falta el celebrante, es decir, el sacerdote, la comunidad, aunque la desea, se reúne en torno a la celebración de la palabra donde Cristo es por muy presente que sea. Más, ¿sí? La que le llaman la paraliturgia, ¿no? Lo que se llama la paraliturgia como tal. Entramos al número 27 directamente. Dice, existe un estrecho vínculo entre sinaxis y sínodos. Hay que aclarar esto de signasis, es un término que han metido, y una signasis es una asamblea litúrgica en la Iglesia Ortodoxa Oriental y en algunas iglesias católicas orientales que siguen el rito bizantino. Viene del griego que significa reunión, o sea que para ellos, pues prácticamente mmm, hay un estrecho vínculo. Es lo mismo sínodo que sinaxis, es decir, reunión, asamblea, etcétera, etcétera. Les quiero mostrar nuevamente el texto que he traducido. Dice, en la asamblea eucarística y aquella, existe un estrecho vínculo entre sinaxis, o sea, reunión, y sínodos, entre la asamblea eucarística y aquel sínodo. Aunque las diferentes formas, en ambas se cumple la promesa de que Jesús está presente donde estén 2 o 3, está reunido en su nombre. Las asambleas sinodales, continúo después aquí en la parte de azul. Las asambleas sinodales son eventos que celebran la unión de Cristo con su iglesia. O sea, ya no es una eucarística, ya no es el sacrificio incruento de nuestro Señor Jesucristo, al igual que ocurrió en el Calvario. Ya no lo es.
Ya deja de ser la misa, un sacrificio, dolor, muerte, sino empieza a ser una asamblea. Son eventos que celebran la unión con Cristo y su iglesia mediante la acción del Espíritu. ¿Sí? Más abajo, donde está la parte verde, dice, la liturgia es la escucha de la palabra de Dios y respuesta a su iniciativa de alianza. O sea, no vamos a escuchar a la misa, no vamos a escuchar solamente la palabra de Dios, vamos a lo que es la parte céntrica, la, uh, la liturgia de la Eucaristía directamente. Sí escuchamos la palabra de Dios, pero en la misa, el punto céntrico es el sacrificio incruento de nuestro Señor. Ya continuando en la parte de azul, hasta aquí, déjame cambiársela quizás de color para que la podamos ver hoy, no, mejor con más claridad. Vamos con la parte amarilla. Dice, también la asamblea sinodal es una escucha de la misma palabra, pues así escuchamos la palabra de Dios en la celebración litúrgica, o sea, no están inventando nada nuevo, están retorciendo las cosas, que tanto resuenan los signos de los tiempos, así como en el corazón de los fieles, y una respuesta de la asamblea que discierne la voluntad de Dios para ponerla en práctica. O sea, no vamos a la misa para recibir a nuestro Señor en Eucaristía y celebrar el sacramento de la Eucaristía, ¿cómo decir? El sacrificio incruento de nuestro Señor. Para él nomás la palabra es lo más importante. Cuando, sí, la palabra es importante, escuchar la lectura, pero el punto céntrico es la Eucaristía. Aquí viene donde se va a crear una nueva misa, una nueva liturgia. Dice, las comunidades cristianas, en la pluriformidad de sus culturas y tradiciones, adoptarán el estilo de celebración que manifiestan el rostro de una iglesia sinodal. O sea que cada quien puede hacer lo que quiere. Con este fin, solicitamos el establecimiento del grupo de estudio específico al que también se le encomendará la reflexión sobre cómo organizar las celebraciones litúrgicas más expresivo de sinodalidad. Quiero subrayar esta parte, ¿sí? O sea, un grupo van a estudiar cómo le van a hacer, cómo lo van a organizar, sobre cómo organizar las celebraciones litúrgicas desde el punto de vista o bajo los requisitos de la sinodalidad o del sínodo de la sinodalidad. Así que se va a crear una nueva misa. Lo interesante aquí es ya diferente a lo que ya es el Novus Ordo. No pueden crear una nueva misa a partir de la misa tradicional o la misa en latín, porque esa liturgia no da espacio para nada. Así es, y así es, y así está establecido, y así debe de ser. En cambio, el Novus Ordo da espacio para todo tipo de cambios y todo tipo de liturgias y todo tipo de que se le ocurra al sacerdote o al celebrante como lo quiera hacer, conforme como dice ahí, las comunidades cristianas en la pluriformidad de sus culturas y tradiciones adoptarán estilos de celebración que manifiestan el rostro de la iglesia sinodal, o sea, de la nueva iglesia, ya no la iglesia católica. Es decir, que si vamos a decir, en California se les ocurre hacerlo de una manera y en Texas se les ocurre hacer de otra, pueden hacerlo, porque están incluyendo tradiciones y culturas propias de la región. Si es, por ejemplo, en México y cada estado va a adoptar diferente celebración litúrgica, por ejemplo, Michoacán será de una manera, en Jalisco va a ser de otra, el Distrito Federal va a ser otra, en Yucatán va a ser otra, en Tijuana, Baja California va a ser otra, pero en Centroamérica, que también tiene su propia cultura y tradición,
pues también lo hará de otra manera. En Sudamérica, también con su propia tradición en su país y en su región, también lo harán de otra manera. Entonces va a ser una ensalada de todos tipos de sabores y colores, menos lo que es la celebración litúrgica tradicional. Son los cambios, son los que vienen y que se vienen, vamos a decir, bajo el pretexto del Concilio Vaticano II. Se viene maquilando poco a poco, porque no había un papa que lo hiciera o no quiso hacerlo, ninguno, ni Juan Pablo II, ni Benedicto XVI, hasta que pusieron a alguien que sí lo quisiera hacer. Y este es con claridad como lo que vemos en Francisco, que este fue su propósito, este es su plan magno a realizar, y va a decir, bueno, y de ahí para adelante, que vengan porque ya está establecido la nueva iglesia con su nueva liturgia. Claro, tendrá que ser aprobada por las diferentes mm, autoridades eclesiales, etcétera, etcétera. Pero ya es una nueva iglesia con su nueva liturgia. Usted, hermano católico, ¿qué opina al respecto? Ahora va a ser así de manera imaginativa. Novus Ordus, Vetus Ordus y todos sordos, y todos sordos, o sea, de todas las formas. La nueva forma, la forma tradicional, la forma antigua, latín, y de todas las formas. Lo que se le ocurre al padrecito, que lo haga, lo celebre, porque es parte de la cultura, tradición en su región o en su estado, qué sé yo. Entonces va a ser una mezcolanza tremenda. Y como los obispos, las conferencias episcopales ya tienen o ya les han dado esa facultad para doctrinalmente decidir que sí y que no, otro más confusión se va a crear, porque si en una región no aceptan y en otra sí, y si me conviene, pues me voy para allá. O sea, aquí vamos a entrar en el comodismo a como sea del lugar. Así que ya tenemos tres técnicamente liturgias. Novus Ordus, en nueva forma, Vetus Ordus, la forma tradicional en latín, y todos de todas las maneras o todas las formas. Así se va a crear. ¿Usted qué opina, hermano católico? Gracias por su atención. Leo sus comentarios. Gracias.